Para los que vienen el día de hoy y nos acompañan, quiero contarles que estamos pasando por una serie de predicaciones acerca de cómo funciona la salvación, la santificación. Y comenzamos la semana pasada o continuamos la semana pasada hablando acerca de un aspecto que tiene que ver con la seguridad de la salvación que tenemos. Y esta es la doctrina que nos ayuda a aprender y a entender qué tan seguros podemos estar de que Dios nos ha dado salvación. Y comenzamos hablando de cómo funcionaba, del por qué, y voy a hacer un recuento en unos minutos para que podamos estar todos en sintonía. Pero quiero contarles que en la Reforma, hace 500 años, mm, una de las preguntas que salió al exterior después de haber encontrado Martín Lutero el cuestionamiento o la idea o el entendimiento de que la salvación era por gracia, muchos de esos hombres de la iglesia tradicional en ese momento y de la iglesia que inclusive abrazó el protestantismo, se preguntaron si eran salvos o no. Y esa pregunta es muy importante. No es una pregunta fácil de responder, pero esa pregunta llevó a que las personas experimentaran un sismo en todos los aspectos. Y yo puedo imaginarme aquellos que abrazaron la fe y abrazaron el protestantismo y la reforma, vivieron todo un renacer de nuevo. Pero aquellos que no experimentaron ese renacer y que se dieron cuenta, tuvieron en su interior seguramente la pregunta, ¿y entonces lo que hemos creído no es correcto? Entonces, ¿no somos salvos? Entonces, ¿qué ha ocurrido con nosotros? ¿Será que hemos creído en vano? Y como les dije, algunos tomaron uno o el otro lado. Unos abrazaron el cambio de Dios y otros retuvieron ese cambio, por decirlo así, no lo hicieron y por consiguiente no fueron transformados. Y quiero contarle que esa sola pregunta es central y es supremamente importante, porque una vez que la pregunta es respondida bíblicamente y a través de la salvación, de allí todo comienza a cambiar. La manera de vivir, la manera de tener familia, la manera de trabajar, la manera de vivir la sexualidad, la manera de ver el mundo entero, todo, la manera de crear los hijos, todo cambia a partir de esa pregunta. ¿Y cuál es la pregunta entonces, en pocas palabras? ¿Será que soy salvo? La pregunta y el planteamiento detrás de toda esa reforma fue, ¿será que estoy en paz con Dios? ¿Y cómo saberlo? Y eso es lo que la pregunta o la doctrina de la seguridad de salvación nos lleva a entender. Y entonces quiero que veamos hoy algunos de esos aspectos para que como iglesia podamos entender y estar seguros de que somos salvos o estar seguros inclusive de que no hay salvación para nosotros. Y tocamos algunas cosas la semana pasada. Una de ellas es que la Biblia nos dice y nos da elementos para saber que podemos estar confiados de que somos salvos, pero también da elementos para que entendamos que no somos salvos. Entonces, la Biblia nos ofrece esto para que nosotros estemos seguros y tomemos las decisiones que debemos de tomar. También la palabra de Dios nos dice que hay una seguridad, que la salvación no es algo efímero, una idea simplemente, sino que es algo que yo sé que puedo tomar y puedo avanzar y continuar mi vida y además transmitirlo. O sea, es una seguridad. También enseñamos cuatro cosas o cuatro perspectivas de la gente hacia la salvación. Y dijimos que habían cuatro tipos de personas. El primer tipo que quiero hablar son los que son salvos y lo saben. Hay gente que es salva y dice, yo lo sé, el apóstol Pablo. También dijimos que hay gente que no es salva y lo sabe. Hemos encontrado muchas personas y usted las sabrá en el día a día. Yo no quiero saber de Cristo, no me interesa, no soy salvo, lo sé.
También encontramos un tercer aspecto que es poco común pensar en él y es aquellas personas que son salvas y no lo saben. Aquellas personas que en su salvación van y son los primeros días de los creyentes y se preguntan, ¿será que soy salvo? ¿Será que no? Y nos dicen los elementos bíblicos que encontramos es que lo son. Y esos tres grupos pues son fáciles de manejar. Pero el cuarto grupo es el cuarto y es el cuarto grupo es el más peligroso. ¿Por qué? Son aquellas personas que no son salvas y creen que lo son. Y la iglesia moderna, el cristianismo que estamos viendo ahora, está muy contaminado con este aspecto por muchísimas cosas, porque vemos un cristianismo, unas tendencias a pensar que si yo me siento bien, si me río, si tiemblo, si pasan ciertas cosas, entonces tengo salvación. Y lo que vemos es mucha gente, inclusive viniendo al altar o haciendo, por ejemplo, atendiendo al llamado de fe, que dicen, yo soy salvo, o quienes vienen, los que quieren recibir al Señor Jesucristo, y ellos lo hacen bien en venir a la voz de aquel que los llama, pero sus vidas continúan siendo iguales. Entonces, hay una gran incógnita en este momento y casi que tenemos que decir, debería haber otra reforma que nos haga movernos internamente a preguntarnos, ¿será que soy salvo? Y dijimos que habían dos cosas que nos mostraban esto. La primera o la segunda, lo voy a invertir el orden, es que el legalismo. Las iglesias piensan que unos son salvos si ellos se comportan muy bien. Y eso está lleno y esto es una historia de muchísimos años. Pero lo primero que vimos es que hay una gran mayoría de gente que cree que es salva sin serlo porque no conocen la salvación, porque no entienden cómo funciona esa salvación. Y por eso es importante que como iglesia nosotros sepamos dónde estamos y podamos nosotros ir y mirar nuestras vidas y preguntarnos, ir donde el Padre, ir donde el Señor y decirle, Señor, asegúrame, quiero esa certeza que tú sabes que puedes y que tú ofreces en tu palabra para los que son salvos. Entonces, hoy quiero llevarlo a ver un par de cosas importantes. Primero, cómo funciona esa salvación, la mecánica un poco teológica de esa salvación. Quiero llevarlo también a que veamos cómo sabemos que hemos sido salvos y veamos también la mayor evidencia de una persona salva y el por qué. Entonces, vamos a cubrir un par de cosas importantes. Y permítame entonces lo llevo a cómo funciona la salvación. Y yo quiero que escriba este primer punto para que podamos tener una idea. Por supuesto, vamos a cubrir algunas cosas. No podemos cubrirlas todas, pero estoy seguro que el Espíritu Santo nos va ayudar a entender lo que tengamos que entender nosotros el día de hoy. Entonces, la primera idea que quiero que compartamos y quiero invitarlo a que escriba es la siguiente. La salvación es una obra única y soberana que solo Dios hace. Y este punto de partida me parece muy importante para comprender cómo funciona nuestra salvación. Y es uno de los puntos más difíciles. Em, Uno de los elementos más que la gran mayoría de personas creen es que la salvación depende de su comportamiento, que la salvación depende de lo que ellos hagan en su momento. Y quiero decirle categóricamente que no depende de usted. La salvación es un acto de Dios para nosotros. Y que no solamente es un acto que Dios hace, sino que Dios lo comienza y lo termina. Y que cuando usted piensa que la salvación es algo que usted ha hecho, entra en continuas crisis teológicas y de entendimiento emocionales porque usted piensa que pierde la salvación. O el día de hoy usted se va a encontrar que en esa lucha de la pecaminosidad, de su naturaleza pecaminosa, usted caerá y de repente está discutiendo con su esposa, está discutiendo con algo que o está luchando con algo que anteriormente tenía y entonces creerá, hoy siento que no soy salvo. Es una cosa de las que le digo a la iglesia a veces cuando he venido discutiendo con mi esposa en el carro, uno siente y dice, ay, hoy quisiera, hoy mi mente, mis deseos, mis sentimientos dicen, no soy salvo, no entiendo cómo me pudiste haber llamado. Y hay otros días donde me siento un campeón, siento a la persona más salva y digo, me gané la salvación.
Pero quiero decirle que la salvación es algo que usted y yo no tenemos, es muy compleja, es maravillosa, es preciosa, es perfecta y no está hecha y alcanzada por nosotros. Es algo tan grande que usted y yo no lo podemos sostener. Es algo que Dios sostiene en sí mismo. Vaya conmigo a Filipenses 1:6 y mire lo que dice. Dice, estoy seguro. ¿Estoy qué? Resalte esas palabras. Estoy seguro. El creyente, Pablo está diciendo, estoy seguro. Yo lo sé. La salvación es una seguridad, decía Pablo. Estoy seguro de que Dios, quiero que resalte la palabra Dios. Y mire, dice, estoy seguro de que, Pablo no está diciendo, estoy seguro de que yo voy a poder hacerlo bien. Hay una canción, dice, tengo que ser también bueno para estar con mi amor. Creo que era Nino Bravo. Y lo que estaba diciendo para poder ir al cielo, ¿no? Em, el concepto de yo no soy el que cargo, no estoy seguro de mí mismo. De hecho, usted tiene que estar inseguro de usted mismo y de las cosas espirituales en su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene una naturaleza pecaminosa, porque es Dios quien tiene que ayudarlo y lo ayuda en todas las cosas. Entonces Pablo dice, estoy seguro de que Dios, no de que el hombre. Y note lo que dice, quien comenzó la buena obra. Resalta las palabras, comenzó. Es Dios quien la comienza. Él comienza la buena obra. Usted no la comienza. Y por más de que nos han enseñado, de que buscamos y de que amamos, nosotros no comenzamos la buena obra. Es algo que Él comienza. Vamos a verlo en unos minutos. Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente. ¿Cuánto va a quedar? Resalte las palabras, completamente terminada. Esa obra va a quedar terminada. Si fuera por usted y por mí, esa obra quedaría inconclusa continuamente. Le recuerdo, usted vive de sentimientos y las emociones que tenemos en nuestra mente y en nuestra alma, en esta naturaleza pecaminosa, nos hace sentir de todo. Sentir que le fallamos, la frustración, el dolor del pasado, el dolor del presente, pero gracias a Dios que esa salvación depende de Él. Dele un aplauso gigantesco al Señor. Fuerte, fuerte. Y en Juan 6:44, el Señor Jesucristo indica o nos dice la siguiente declaración. Dice, ninguno. ¿Cuántos? Resalte la palabra ninguno. Nadie. Dice, puede venir a mí. Y no está hablando de nadie en el concepto de nadie puede, no está hablando de una persona que está aquí y debe de salir a la calle en un momento porque alguien lo llama. No, está hablando de alguien totalmente paralítico, en su cama, muerto totalmente. Y entonces nos está diciendo, nadie puede por sí mismo, ese poder, resalte la palabra puede, es la habilidad de hacer algo. Nadie puede venir a Cristo. Nadie puede venir a Cristo por sí mismo. Y note lo que sigue a continuación. Si el Padre que me envió no lo trajere. Por favor, resalte las palabras, si el Padre no lo trajere. Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es que cuando venimos a Él es porque Él nos llama. Él es el que llama. Yo no le puedo buscar a qué horas. No soy capaz. Mi cuerpo no es capaz de buscarle. El libro de Romanos nos dice que nadie busca a Dios. De hecho, odiamos a Dios. Pero no odiamos a Dios en que nos disgusta la idea de Dios. Odiamos a Dios desde nuestra misma esencia humana. Dios es santo, nosotros pecaminosos. No podemos, no es una cuestión de quereres, es una cuestión de esencia. Él no tiene pecado, yo lo tengo, no me puede aceptar, legalmente no puede. Es por eso que Él comienza la salvación y también Él la termina. La siguiente idea entonces de que quiero compartir es que la salvación comienza con el llamamiento que Dios le hace al hombre. Anote esto, por favor, y espero que usted esté de acuerdo conmigo, que es Dios quien llama al hombre, comienza con él y es de parte, es él
quien hace ese llamamiento. Y si vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, nos muestra aquello que es conocido como el cordón de oro. Y el cordón de oro es que en pocas partes de la palabra de Dios, y especialmente en el libro de Romanos, está muy claro el recorrido de la salvación de una persona. Y mire lo que dice, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, resalte las palabras, antes conoció, también los predestinó, resalte los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y aquí viene el grueso de el cordón dorado de Dios o de oro. Dice, y a los que predestinó, ¿a los que? Resalte las palabras, los predestina, a estos también llama. Quiero que resalte las palabras, a estos también llama. A continuación nos dice, y a los que llama, a estos también justifica. Resalte la palabra justifica, y a los que justifica, a estos también glorifica. Resalte las palabras, glorifica. En pocas palabras, Dios nos da un orden en su palabra de cómo es la salvación. Los predestina, los llama, los justifica y los glorifica. Y yo diría que justifica y comienza la santificación y luego la glorificación. Entonces, Dios a todo el que quiere que venga, lo ha de llamar. Y yo quiero que usted piense y en mis años como pastor y entendiendo cómo funciona la iglesia, me doy cuenta que nadie vino por sí mismo. Y si bien es cierto, usted tomó la decisión esta mañana de venir y usted no, termina aparentemente la decisión de llegar a Él, es siempre Él el que llama. Es como cuando le dice uno a un hijo y los lleva, bueno, te voy a comprar un par de zapatos y tú escoges los zapatos. Ciertamente es difícil y es confuso saber cómo es que Dios o uno responde a esa salvación, pero el trabajo de Dios es el más fuerte. Por eso es que la salvación está en sus hombros más que en los nuestros. Lo llevo entonces a la siguiente idea. La siguiente idea es que ese llamamiento de Dios es eficaz. ¿Ese llamamiento es qué? ¿Los escucha? ¿Ese llamamiento es qué? Eficaz. Ok, para algunos de ustedes esto es algo nuevo. Es eficaz. ¿Qué significa? Es posible. Dios lo hace posible. No hay nada que lo detenga en ese llamamiento. Es un llamamiento eficaz porque garantiza la respuesta del hombre a la salvación. Y esto nos da a entender que de alguna manera el Espíritu Santo vence aquella resistencia que tiene el ser humano para con él. La tiene que vencer para poder salvar al hombre, para poder hacer que ese hombre se acerque a él. Pues por naturaleza, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos muertos ante él. Y yo sé que, como les decía, nosotros discutimos si es una cuestión de estoy de acuerdo, dice la gente, con Dios, es que no me gusta la iglesia. No, 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 no es que estés de acuerdo, no. Es que no puedes, es que no está en ti, es que no eres capaz. No eres capaz de buscar a Dios. No está. Permítame, lo llevo a Efesios capítulo 2 versículo 8. Y vemos aquel versículo y aquella verdad que encontró Martín Lutero traduciendo el libro de Efesios y que conmovió la iglesia del momento y que provocó el sismo de la gran reforma. Dice, porque por gracia, y quiero que resalte la palabra por gracia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir por el poder de Dios. Y luego nos dice, sois salvos por medio de la fe. Quiero que invitarle a que resalte las palabras por medio de la fe. Ahora la gran pregunta es, ¿qué fe es esa? Y esto teológicamente genera una cantidad de sentimientos.
porque observamos que esa fe no es nuestra, que esa fe es de Dios. Y quiero que mire lo siguiente, por medio de la fe, ¿quién pone esa fe? ¿Es una fe nuestra o es una fe de Dios? Esa fe a continuación nos dice que esto no de vosotros. Resalte la palabra y coloque esas palabras donde dice esto no es de vosotros, coloque esta fe no es mía. Esta fe no es mía. Pero pastor, no tiene sentido. Si yo es mi fe la que escoge a Dios. Hay dos maneras de verlo usualmente teológicamente. Y es la primera, el hombre es tiene la figura de un hombre que está en el hospital moribundo y de repente en ese hospital vienen y le ofrecen antes de morir y él dice, quiero medicina y abre su boca. Esa es la doctrina y el pensamiento que dice que hay algo que el hombre todavía puede y quiere hacer buscando a Dios, a pesar de que todo lo que hace es contrario a él. Y la siguiente postura es la del hombre que está en agua, ahogado 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, en el fondo del mar, completamente muerto. Y entonces Dios entra, lo levanta y le da vida, le da energía, lo vivifica, resucitándolo, trayéndolo a la vida. Lo que la palabra de Dios nos dice y lo que entendemos es que por gracia, por Dios, somos salvos. Por medio de una fe que no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 nos dice, no es obra de ustedes, no por las obras nuestras. Resalte las palabras, no por obras nuestras, para que nadie se gloríe. Es decir, yo recibo, yo alcanzo a Dios. Y esto es muy controversial, porque ese llamamiento aparentemente es pasar sobre la voluntad del ser humano, pero Dios es soberano. Dios puede. ¿Qué detiene a Dios? ¿Quién ha de detener a Dios? ¿Qué puede detener a Dios? ¿Acaso hay algo que se salga de la soberanía de Dios? ¿Acaso hay una partícula de nuestras vidas, un motivo, un sentimiento, la voluntad de un ser que se salga de la voluntad de Dios? ¿O del propósito de su soberanía? Quiero que pensemos, el llamamiento de Dios es eficaz para garantizar la respuesta del hombre de su salvación. Ahora quiero llevarlo a la siguiente idea, conociendo esa salvación. La siguiente idea es que el llamamiento eficaz ocurre porque el Espíritu Santo obra primeramente la regeneración. Y en la primera ilustración que hicimos acerca de la salvación del hombre, vimos que el hombre era salvado como aquella persona que está en ese no coma, sino que está vivo y todavía puede abrir su boca para que entre la medicina de Dios. Pero aún en la vida natural, cuando una persona le da un stroke aquí y está completamente muerto, uno ni le pide permiso, lo lleva directamente al hospital y en el hospital le resucita. Entonces, ¿cómo ocurre esta regeneración? ¿Qué es esta regeneración? ¿Cómo puede pasar esta regeneración? ¿Por qué no pasa? Porque simplemente el hombre lo quiera. Porque tiene que ser Dios quien actúe y tome la iniciativa y ayude al hombre a responder.
La regeneración, anótelo por allí, es la misma palabra o la misma idea del nuevo nacimiento. Y es un acto instantáneo de Dios. En pocas palabras, la regeneración es como tener a ese creyente como si fuera un carro, perdóneme que le diga este ejemplo, y un carro que no tiene batería y de repente yo vengo con una batería y le impulso y enciendo ese primer toque de regeneración para nacer de nuevo. Lo llevo a una historia para eso. Vaya conmigo a Juan 3:6 en sus notas. Y aquí encontramos a Nicodemo. Las características de Nicodemo es que era un hombre maestro que sabía, maestro de Israel, un hombre de influencia y por supuesto judío. Y sabemos que se acercó a Cristo de noche para preguntarle algo. ¿Qué estaba preguntando este hombre que sabía la Torá, que conocía la palabra de Dios, que era enseñaba a Israel? Eres tú maestro de Israel. ¿Qué estaba buscando este hombre cuando encontró a Jesús? ¿Qué era lo que estaba buscando? Y es difícil a veces de entenderlo porque no lo ve uno preguntando. Pero la respuesta de Jesús fue la siguiente: quiere saber cómo entrar en el reino de los cielos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué él no sabía entrar? Si tenía tantos años, ¿por qué no sabía entrar? Si era maestro de Israel, ¿por qué no sabía entrar? ¿Y por qué no le habían sido abiertos los ojos? Y Jesús le responde y le enseña y nos enseña lo que es el nuevo nacimiento. Y dice en el versículo 6 y le dice a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Quiero que resalte la palabra, lo que es nacido humanamente, humanamente es. En pocas palabras, Nicodemo, tú solo no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer tú solo? Lo que sale de tus entrañas, lo que sale de tus ideas, lo que sale de ti, solamente produce algo que sale de ti. No hay nada que pueda producir tu carne. Carne es. Y en el versículo y en la siguiente parte le dice, pero lo que es nacido del Espíritu, resalte las palabras, nacido del Espíritu, Espíritu es. En pocas palabras, Nicodemo, tu carne solamente puede dar carne. Tú no puedes entender. A Dios no se le entiende en carne, no se le entiende en carne y hueso, intelectualmente solamente. Se le tiene que entender y se le adora en espíritu y en verdad. Y por eso le da esa regla y le dice lo que es nacido, o le da ese principio que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Versículo 7. Vaya conmigo y le dice, no te maravilles. Resalte las palabras, no te maravilles. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Se maravilló. Dijo, a ver, no entiendo. No entiendo si yo estoy buscando. No entiendo si yo he nacido en casa de pastores. No entiendo si llevo tanto tiempo. No entiendo si yo ya sé orar. Yo les decía en la primera reunión que si usted ve a los judíos ortodoxos, tienen unos lentes de unas gafas que son súper gruesas. Y es porque desde pequeño están intentando leer, intentando reconocer la palabra de Dios, pero no pueden. Y uno va a una clase de teología, a una universidad donde están enseñando teología por 3 años, solamente viendo el libro de Romanos y no comprenden y son los eruditos. Y cuando la palabra de Dios es abierta a una persona que simplemente ha nacido de nuevo, a un campesino, entiende todo tan claramente porque no depende del hombre. Nicodemo estaba maravillado. Resalte las palabras, no te maravilles de que te dije, os es necesario. Quiero que resalte las palabras, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Es, es, es una condición. Es una condición. Es necesario nacer de nuevo. Resalte las palabras, es necesario. Y luego le explica por qué es necesario o cómo funciona. Y nuevo, mire lo que dice. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y hace una comparación y le dice, mira, piensa en el viento, Nicodemo. No te lo puedo explicar, pero simplemente piensa en el viento y mira de dónde viene.
y dice, no sé de dónde viene, simplemente oye su sonido. Hay algo que pasa en la vida de esa persona y uno no sabe, y es un misterio. Es un misterio porque uno dice gente que conoce, tiene buenos papás y sus hijos se desvían. Gente que tiene malos papás y sus hijos son clavados al Señor. Hay gente que tiene, es una mezcla de todo y uno dice, pero ¿qué será? ¿Qué me faltó? ¿Dónde no estuve? Recuerdo que cuando conocí a Jesús, y algunas personas pueden utilizar esto, pero, y no lo critico porque algunos lo utilizan y Dios hace lo que quiere con quien quiere, pero la oración del pecador es la oración de fe. Y muchas personas, los pastores, vienen a un llamado, vengan acá todos los que quieren hacer un compromiso y Jesús entrará en sus corazones. Y lo han hecho día tras día, semana tras semana. Han recibido el empoderamiento, la unción del Espíritu Santo, una cantidad, pero sus vidas no han cambiado porque necesitaban nacer de nuevo. Recuerdo que cuando conocí al Señor, Sandy me llevó donde las personas que estaban allí en ese momento a cargo de la iglesia explicándome y me explicaron y yo dije, Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Y días después, en los años, me pregunté, ¿por dónde entró el Señor? Entró por aquí, lo respiró como los discípulos respiraron el neuma, su espíritu. No lo pude identificar. Y recordé en ese momento, lo que sí ocurrió es que cuando recibí al Señor, hice la oración de fe en ese momento, y la he hecho muchas veces, porque me quiero asegurar, porque quiero, si Dios me dijera otra vez, recíbeme en el corazón, otra vez, otra vez, otra vez. Pero no estamos hablando de lo que Dios me pediría, sino lo que yo debo entender conforme a mi salvación para creer correctamente. Y recordé que a los 15 años, yo tenía 21 años cuando hice esa oración de fe, a los 15 años había tenido un encuentro con Cristo. Y Dios de alguna manera sé que me tocó y no hice ninguna oración. No sabemos en qué momento ocurre el nuevo nacimiento. Lo que sí tenemos que saber es si tenemos la evidencia del nuevo nacimiento. Entonces dice, no oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel. Quiero que resalte las palabras. Así es todo aquel. No dice algunos, no, todo aquel que es nacido del Espíritu. Resalte las palabras, nacido del Espíritu. Que es una de las cosas más difíciles de entender en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no deja un rastro para uno estudiarlo. Ahora quiero que vayamos un momento a ver en Juan capítulo 1, versículo 12, un poco más a fondo, este llamamiento eficaz o regeneración o nacimiento de nuevo. Y quiero que observe esto un momento en su vida. Versículo 12, creo que están sus notas, y si no, está en pantalla. Dice, este es lo que se llama el certificado de bautismo del creyente. Juan 1, 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si lo tiene allí, resalte la palabra, les dio potestad, y si no lo tiene, escriba, Dios le da potestad. Dios da un poder de ser hechos hijos de Dios. Y usted dice, bueno, pastor, pero entonces esa persona fue la que creyó. Versículo 13 dice lo siguiente, los cuales no son engendrados. Resalte las palabras, no son engendrados. No son engendrados. ¿De quién? No son engendrados de sangre. No es porque lo hubieran tenido porque nacieron en el judaísmo o porque son hijos de pastores o porque su mamá era creyente. No se transmite así. Tampoco se transmite de voluntad de carne, que la misma carne diga yo quiero ser salvo. Y tampoco se transmite de voluntad de varón cuando otro le dice anda a ser salvo. Solo se transmite ese nacimiento, sino de Dios. Resalte las palabras, sino de Dios. Y por favor, cruce las palabras, no son engendrados, sino de Dios. En pocas palabras, esas personas son llamadas por Él. Es Dios quien hace la obra. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos sido regenerados? Y nuevamente nos quedan pocas enseñanzas para poder 100% entender cuando somos regenerados. Pero la Biblia sí nos da la certeza
en varias partes. Quiero que vaya conmigo a la siguiente idea. Y la siguiente idea es que la certeza de la salvación proviene de la confirmación doble del Espíritu Santo y la Escritura. Y esto es muy importante que lo entendamos porque estamos viendo una enseñanza en la que la gente está diciendo, estoy sana, y no lo están. Es como gente que dice, estoy salva, pero no lo están y no les preocupa y es peligroso porque si yo no entiendo, primero que todo, estoy creyendo una cosa que no es y segundo, estoy cayendo y no voy a poder direccionar mi vida conforme a lo que Él dice, aunque no creo que pueda detener la obra del Espíritu Santo. Permítame entonces, la salvación. Vamos a ver entonces cómo sabemos que hemos sido regenerados. Pues la certeza de la salvación proviene de la confirmación doble del Espíritu Santo y la Escritura. Quiero que vaya conmigo a Juan 3:3. En esa misma charla con Nicodemo, Jesús le responde después de que está impactado, maravillado, y le dice, de cierto, quiero que resalte esas palabras, cierto, cierto, cuando Jesús decía, les voy a decir algo muy importante. Y esa palabra cierto es amén, amén, antes de inclusive decirlo, dice amén, amén. Esto es así, es así. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del Dios. Por favor, coloque las palabras, no puede ver el reino de Dios. Es una condición, pero yo vengo a la iglesia, pero yo diezmo, pero yo hago, pero yo sirvo, pero tiene que haber un nacimiento de nuevo. La siguiente parte de las notas dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y quiero que resalte las palabras naciere del agua y quiero que coloque nacer de la palabra. La interpretación usualmente de nacer del agua es nacer de la palabra. Lo que nos está diciendo es que cuando una persona nace de nuevo, va a entender las escrituras, las va a comprender. Les acabo de dar el ejemplo. Va a tener un afecto por las escrituras totalmente opuesto a lo que antes experimentaba. Y esto es una buena pregunta para usted. ¿Cuál es su relación con las escrituras? No solamente vemos que las personas pueden ir a una universidad y aprender teología 3 años continuos, solamente dedicarse a un libro y como el campesino que acaba de nacer de nuevo entiende. Y aquí nos está diciendo dos cosas, que el reino de los cielos se ve y se entra. Por favor, resalte las palabras, no puede ver el reino y no puede entrar en el reino. Son dos cosas que tenemos que están claras. Yo tengo que ver. Y hay mucha gente que ha venido a la iglesia o viene a las iglesias y dice, yo hay algo, pero no lo logran ver. Es una clara muestra de que no han nacido o ven raro. Pero aquel que ha nacido de nuevo siente, vean, hay algo aquí maravilloso. Entiendo, ha nacido de la escritura, ha nacido del espíritu. Y a continuación entra, se siente parte de. Es por eso que se siente bautizado, se siente que es parte de la iglesia, se siente que está en algo supremamente mayor que él. Y eso es el reino de los cielos. Pero no puede ocurrir, o las dos características es que nacen del agua, de la palabra y del espíritu. Y aquí le tengo que preguntar, ¿cuál es su relación con la palabra? Y hágase preguntas tan sencillas, ¿cuándo fue la última vez que la leyó? Y si no la leyó, usted puede llegar a la conclusión de que si no le interesa, es muy posible que usted no tenga salvación. Pastor, ¿y qué hay si alguien no sabe leer? Si alguien es disléxico, cuando escuchen la palabra de Dios será como una tetera, les encenderán y o hervirán con calor por dentro y querrán hacer lo que dice. Es una muestra de la salvación. Pero aquel que no le interesa, aquel que está en la iglesia pero no
ama no tiene un deseo de saber qué es lo que dice allí. Y es que cuando se sabe lo que dice, inmediatamente revoluciona la vida de ese creyente porque ha nacido de nuevo. Eso solamente lo logra un nuevo nacimiento. Porque yo no quiero saber la palabra de Dios. No la quiero saber. Mi carne no quiere saber lo que yo lucho. Y en el día a día hay días en que odio la palabra de Dios. Y no la odio porque mi mente no lo quiera o porque piensa que sea mala. Simplemente la rechazo. Resalte las palabras, el que no naciere de nuevo y no naciere del Espíritu. Y el Espíritu va a usar la palabra. Ahora, el Espíritu usa todo lo que quiere, pero ciertamente va a usar. Usted va a escuchar la palabra de Dios, usted va a tener relación con esa palabra y la va a amar, le va a guiar. Y ciertamente no todo está escrito lo que Dios piensa y hoy puede decir una cosa que quizás puede no es llegar a estar escrita tan claramente, pero su espíritu lo va a guiar hasta donde tiene que llevarlo y va a combinar y va a ir entrelazado con su palabra. Una persona que ha nacido de nuevo tiene afecto por la palabra. ¿Cuál es su afecto? Y solamente piense, no me interesa, quizás no haya nacido de nuevo. Y esa es una pregunta para la iglesia moderna. ¿Cuándo fue la última vez que quisiste escuchar? Es que hay un momento donde hay un deseo. Yo recuerdo mis primeros días de creyente, me venían pensamientos durante la semana y me preguntaba y el fin de semana, no sé cómo el pastor contestaba siempre en una serie de predicaciones o en varios domingos contestaba y yo salía con mi respuesta. Había un afecto y no era algo que estuviera antes porque antes había leído y no me parecía nada, no me parecía importante. Hay un momento en que la palabra deja de ser logos y se vuelve rema y es escrita. Y recuerdo estar una mañana en mi habitación y leer la palabra de Dios y entender y decir, hace 3000 años esto fue escrito, ¿por qué me lo dice a mí ahora? ¿Cómo puedo yo entender que esto sea para mí? Entonces esa palabra de Dios se volvió vida. Debe ser porque estaba experimentando un nuevo nacimiento. Su relación con Dios, con su salvación y su seguridad va de acuerdo a la relación que tenga con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu. Los llevo entonces a la siguiente pregunta, a la siguiente idea. Y la siguiente idea que quiero que tengamos en cuenta para entender la seguridad de salvación es que la certeza de ser salvo viene a través del Espíritu, del fruto del Espíritu, no de los dones o las emociones. Por favor, necesita ser muy claro en esto. Necesita tener mucha claridad y entendimiento de esto. Porque la gran mayoría de enseñanzas que estamos viviendo en este mundo, que ya no le importa la verdad, le importa la percepción. Y la perspectiva sobre una cosa no es la verdad. Es por eso que una persona se puede ver de una manera, presentarse, analizarse de una manera y esa no ser la verdad. Y lo que la gente tiene ahora es una idea, pero luche usted por tener la claridad que tiene que tener. Y la claridad viene de la certeza, la claridad de ser salvos viene a través del fruto, no viene de los dones y no viene de las emociones. A veces pensamos que porque vemos a una persona predicar, vemos a una persona hacer algo y decimos, no, esa persona es la más salva de todas, esa persona, no sé cómo se dice la más salva, pero esa persona tiene tantas cosas, seguro que es una persona salva. Y cuando vamos a mirar sus vidas, no hay salvación, es un don. Miren, Dios me regaló la capacidad de expresar las ideas de Dios en ciertas maneras, pero esa capacidad venía de mis padres y mi papá ni siquiera hablaba, ni siquiera era creyente. Hay cosas que nacemos con ellas, entonces no son cosas que Dios necesariamente usa para darnos certeza de que somos salvos. Tampoco las emociones. Les conté en la primera reunión que estaba viendo una vez una película en mi casa y hacía calor afuera y estábamos viendo y en la película era invierno y de repente sentí frío
y cae en cuenta y mire a los lados, digo, pero ¿por qué siento frío sabiendo que hay un clima caliente? Mis 5 sentidos están condicionados por mi perspectiva. Es por eso que usted a veces se siente que no es salvo. A veces siente que usted es el peor de todos. Y si usted continúa confiando en su mente, confiando en su perspectiva, su vida cristiana va a ser muy difícil, si lo es. Y el enemigo, el diablo, podrá dañarlo. Hoy es la peor persona y escuchará las voces de personas usadas por cualquier condición, por cualquier persona diciendo, no eres, y esas palabras se quedarán y hundirán la fe del creyente porque confió en su manera de pensar y no en los principios de Dios. Y eso es así en la iglesia. Eso es lo que se ve en el día a día, porque todo el mundo está pensando en cómo me siento y no en cómo debería pensar. Vaya conmigo a Jeremías 17:9. No está en sus notas, pero simplemente anote este versículo. Engañoso es su corazón más que todas las cosas. Su corazón lo va a engañar. Se va a sentir que no ha hecho nada, se va a sentir que Cristo unos días va a sentir, vuelvo y digo, que es el peor de todos, porque su mente, sus sentimientos, sus afectos, sus emociones están todas condicionadas por su naturaleza pecaminosa. Y además están en un modo de sobrevivencia, es decir, me siento seguro aquí. ¿Sabe que lo que tenemos en la mente es un modo de sobrevivencia? No tomo riesgos de fe en el Señor porque mi mente me dice que estoy seguro y no creemos en Dios. Más, mire lo que dice la Biblia, ahora sí en sus notas, Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Por favor, resalte la palabra, es por los frutos. No dice, así es que por sus emociones los conocerán, así es que por sus dones los conocerán. La pregunta entonces es, ¿cuál es el fruto? Y Gálatas 5:22 nos da un recuento de los frutos del Señor. Y quiero que vaya conmigo y mire lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor. Resalte la palabra amor. Gozo. Resalte la palabra gozo. Paz. Resalte la palabra paz. Paciencia. Benignidad. Bondad ¿y qué? Por favor, resalte 3 veces esa palabra. El fruto del Espíritu es fe. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué quiere decir fruto del Espíritu? Que de Él viene la fe. Es la misma fe que nos es transmitida cuando conocemos a Cristo o cuando Cristo nos conoce. Esa fe es la que me da vida. Esa fe viene de Él, no viene de mí. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Él me da la fe. Es debido a esa fe que yo puedo caminar. No es en mi fe, si nuestra fe está chueca. Nuestra fe depende de nuestras creencias. Nuestra fe depende de 3 o 4 ideas que yo tenga de Dios. Es decir, mi creencia. Y si creo mal, mal actúo. Pero de Él viene la fe para caminar con Cristo. Versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La certeza del Espíritu es el fruto. Y ahí tendríamos que hacer una nueva enseñanza totalmente. Lo llevo entonces a la siguiente idea. ¿Cuál es la mayor evidencia de su salvación? ¿Cuál es la mayor evidencia de la salvación? Creo que la mayor evidencia es el amor que el creyente tiene por Cristo. Por favor, anote esta idea y esto es crucial para nosotros. Un hombre vivificado, regenerado, debe de amar a Cristo. Y usted dirá, bingo, yo lo amo, me encanta la iglesia.
Y quiero que nos detengamos a pensar que es más que ese amor que pensamos. Vamos primero a entender esta idea. Vaya conmigo a Juan 21 y en pantalla está versículo 15 en adelante. Y aquí tenemos a el Señor yendo a buscar a Pedro. Y en este caminar, Pedro había acabado o había hace algún tiempo negado a Cristo. Por supuesto, Pedro se fue, dijo, no vuelvo más, yo no, qué llamado ni que ocho cuartos. Me llamó a cambiar el mundo, me llamó y me envió, hizo todo, y aquí estoy yo mal, le he negado, la salvación está en mis hombros, no la he podido cargar de acuerdo a la honra que Él me da. Le he fallado, voy a volver a ser un pescador. Y ahí está Pedro yendo. Jesús lo busca. Jesús buscó a Pablo, Jesús buscó a Caín, a Adán. Dios es el que busca. Y lo busca y le pregunta para restaurarlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que soy capaz de amarte. Tú sabes que yo soy capaz de amarte. Tú sabes, Señor, tú sabes lo que he hecho. Tú sabes cómo lo he logrado. Tú sabes todo lo que me esfuerzo. Tú sabes cómo hago mis devocionales. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle a segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, sí, yo te amo, de mi corazón te amo. Tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí quiero que resalte las palabras. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Yo voy a usar este momento para hacernos pensar en que Pedro se dio cuenta de que no le amaba, de que ya no era en sus fuerzas. Y le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes si te amo o no. Solo tú sabes, solo tú sabes. Puedo ver la inseguridad de Pedro diciéndole como quien dice, Señor, ya no sé si te amo. Solamente tú lo sabes. Y Jesús le dice entonces, Pedro, continúa, apacienta mis ovejas. Creo que la evidencia más grande es ese amor por Cristo. Pero lo que nos va a llevar a entender un poco más es la siguiente idea. Y es que el ser humano no tiene en sí mismo amor ágape. Solo tiene amor eros y amor filía. Y yo creo que esto es muy importante que lo entendamos. En usted y en mí no hay amor ágape. La palabra de Dios nos dice, o entendemos por la palabra de Dios y por los significados, que hay tres, que la palabra amor se refiere a tres cosas en la Biblia. El amor eros, el amor hacia una mujer, hacia el sexo opuesto. El amor filía, el amor a la familia. Pero el tercer amor que hay es el amor ágape. Y el problema del amor ágape es que no está en nosotros. El amor ágape no vive en mí. En mí existe el amor filía y eros. Y yo no puedo amar a Dios filía porque no es capaz, no corresponde. Entonces Dios me pide amor ágape. Y el problema es que el amor ágape no se encuentra en ninguna parte. Es como la santidad. El problema de la santidad es que usted no la compra en un supermercado, no está en una mina en África, no está en la mejor universidad, no se fabrica, no la tiene una viejita en su casa escondida, no es un tesoro, se encuentra solamente en Dios. La fuente de la santidad es Dios, como la fuente del amor ágape es solamente Dios. Por eso es que yo solamente puedo agapear a Dios.
Y usted y yo no tenemos ese amor ágape. Vaya conmigo a Romanos 8:7 y mire qué descripción acerca de nosotros nos da el apóstol Pablo. Dice, pues la naturaleza pecaminosa. Quiero que resalte la palabra, la naturaleza pecaminosa, y coloque mi yo. Es enemiga de Dios siempre. ¿Cuánto tiempo es enemiga de Dios? Siempre. Resalte las palabras, siempre es enemiga. Y no es enemiga en una, le decía en la reunión anterior, que no es enemiga en una clase de ping pong. No es que sea enemiga porque hoy no vamos y a ver quién me gana, y si yo pierdo entonces estamos de enemigos. No, es enemigo acérrimo a morir. El ser enemigos es te busco para matarte. ¿Por qué te busco para matarte? Ni siquiera porque quiera. Es porque la sola presencia de Dios es tan santa que tiene que dañar y tiene que raer de la tierra al pecador. Es por eso que Dios tiene que venir en Jesús para poder relacionarse con nosotros. Dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Pero note otra vez los superlativos. Nunca. ¿Cuánto? Resalte la palabra. Nunca obedeció las leyes de Dios. Pero note lo que sigue, y jamás lo hará. Por eso la miseria del hombre es tan profunda. Nunca, nunca pudo obedecer. Siempre es enemiga. Nunca lo pudo decir. Jamás lo hará. Es ahí la problemática de nuestro amor ágape, que no lo tenemos. Por eso somos enemigos de Dios. No es una cuestión, no estoy de acuerdo con lo que me enseñas. No, no es eso, es que no puedes. Note lo que dice a continuación el versículo 8. Por eso, resalte la palabra por eso. Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, es decir, todos los que no han nacido de nuevo, nunca pueden agradar a Dios. Resalte las palabras, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Y quiere decir que no están en Cristo. Dice, nunca, nunca podrán agradar a Dios. No pueden agradar a Dios, pero no porque no quieran, sino porque no pueden. No es una cuestión de estilos, no es una cuestión ética y moral. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea, que solo Dios tiene amor ágape. ¿Quién es el único que tiene amor ágape? Dios. Solo Dios tiene amor ágape y lo da al ser humano cuando lo salva. El amor ágape no se puede construir, no se puede producir, no está en medio de nosotros. La fuente del amor ágape es Él. Por eso Él dice, Dios es amor. Y ustedes y yo confundimos el amor con ese amor filial. Sí, yo siento a Dios como mi hermano. Dios es espíritu. ¿Cómo lo puedes sentir como tu hermano? Pero quizás lo expresamos, pero el amor ágape es otra cosa. Y esa es la fuerza que cuando una persona se encuentra con su salvación, con la salvación de Cristo, su vida cambia totalmente porque tiene un amor diferente, es una manera de ver la vida diferente. Romanos 5:5 nos dice lo siguiente, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué hace la esperanza? Por favor, resalte las palabras, la esperanza no avergüenza. Y note la declaración que hace el apóstol Pablo. Dice, y no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que está diciendo es que Él es el que derrama su amor, no una gota, lo derrama. Da lo máximo de amor que tenemos. Lo da totalmente. Es por eso que nosotros hoy podemos amar a Dios.
El amor es derramado en los corazones de la gente y mire cómo lo hace por el Espíritu Santo que les fue dado. Resalte las palabras por el Espíritu Santo que les fue dado. Si este amor dependiera de su amor con el que yo amo a mi esposa, con el que yo amo a mis hijos, con el que yo amo a mi familia, cuando estoy molesto, cuando me sacan la piedra, cuando estoy mal, cuando estoy deprimido, ese amor es un día sí, un día no, un día sí, es cambiante. Un día quiero tirar a mi familia por la ventana, otro día me quiero tirar yo, otro día le fallo a la iglesia, otro día hago. Es un amor intermitente. No soy capaz de amar a Dios. Entonces se leería así: la esperanza te avergonzará, porque es en tu amor que está en el corazón. Ese amor sí nos avergüenza. Por supuesto que me avergüenza porque no da la talla, no da el estándar de Dios y me avergonzará en mi salvación. Es por eso que uno le dice a una persona: no confíes en tu carne, confía en Cristo, no confíes en ti. Pero yo lo quiero hacer, pero no confíes en ti. Y es más difícil confiar en Cristo que confiar en mí. Aunque yo tenga que hacer todas las cosas que se me vengan a la mente. Tenemos, solo Dios tiene amor ágape y lo da al ser humano cuando lo salva. Entonces nos lleva al siguiente punto, que es el amor de Cristo. Entonces, la evidencia de la salvación, el amor a Cristo. ¿Pero por qué? Porque exterioriza el amor que Él nos ha dado primero. No es porque yo le ame. Entonces, ¿por qué le amas hoy a Cristo? Porque Él te amó a ti. Tú no eres capaz de amarle en tu filía. Tú no eres capaz de amarle en tu eros. De hecho, es ese amor eros que te daña. Es ese amor filía que no te deja hablar con el vecino y que va en contra del amor ágape en tu corazón. Y parece que hasta lo apagara muchas veces. Entonces, ¿por qué el amor? ¿Y por qué cuando una persona ama a Cristo es la evidencia? Y ahí ya no estamos hablando de que te guste o no. Es que tienes un deseo por Cristo porque estás exteriorizando el amor que Él mismo te ha puesto. Y lo sabemos porque Primera de Juan 4:19 dice esto: nosotros le amamos. Por favor, resalte las palabras: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No dice Él me ama porque yo le he buscado toda mi vida, porque yo le amé primero, porque me levanto, porque hago, porque dice no, eres imposible, nunca le amarás. Necesitas su amor mismo para amarle. Y eso nos pone negros en el sentido de nos irrita, nos pone molestos. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Puedes hacer nada para amar a Dios. Pero yo le escogí a Dios. Pero ¿cómo le ibas a escoger? Pero yo respondí entonces y nos hace entrar en una crisis porque creemos que si Dios escoge en esta específicamente en esta manera de pensar, en la filosofía actual, si el hombre es, si Dios escoge, está siendo injusto. Dios no está siendo injusto, te amó primero. El amor a Cristo es la evidencia, no el amor a la iglesia, no, es un amor por Él, es un deseo por Él. Por eso cuando una persona le falla, siente que el corazón se, algo pasa dentro de sí mismo. Entonces, ¿por qué el amor por Cristo es la mayor evidencia que hay? Lo voy a llevar rápidamente. El siguiente punto, entonces nos indica un par de ideas y el grupo de alabanza puede acercarse. Quiero decirle, y me gustaría que anotara esto: solo el amor ágape por Cristo, solo el amor ágape, solo el amor que Dios me da para amar a Cristo,
que Él mismo produce en nosotros nos permite adorar. Y cuando hablamos de permitir, no es simplemente permiso, de tú puedes entrar. No, no, no. Nos permite, nos capacita, nos habilita para entrar. Es una cuestión de capacidad. Está habilitado para entrar. Las palabras de Jesús frente a esto fueron para adorarlo, para adorarlo. Solo el amor ágape por Cristo que Él mismo produce en nosotros nos permite adorarle. Juan 4:23 dice lo siguiente: el mismo Señor, más la hora viene, es decir, cuando Cristo venga, y ahora es. Cristo estaba con la mujer samaritana cuando los verdaderos adoradores, resalte las palabras, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Solamente allí es cuando podrán adorarle. Cuando el Cristo venga y coloque el amor de Cristo en el corazón de las personas. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Y el versículo 24 dice, Dios es espíritu. Y escuche lo que dice. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por favor, resalte la palabra en espíritu y en verdad es necesario. No puede una persona adorarle sin haber nacido de nuevo. Pastor, ¿y todos estos años entonces? Miren, yo veo niños de los nuestros aprendiendo y es normal. Hoy veía una niña pequeñita viendo a Sandy adorar y la niña hacía así. Y necesita para entender, y padres cometen un error cuando dice que mi hijo escoja. Estás haciendo la brutalidad más grande que hay. No le permitimos escoger qué come, qué se pone, a qué horas va al colegio, a qué horas va a su cama. Aprendemos por cultura, pero nacer de nuevo es otra cosa. Esto es lo que hace que muchas iglesias estén enseñando a lobos a comportarse como ovejas. Se maquillan como ovejas, se peinan como ovejas, se tintan el pelo como ovejas, pero no son ovejas. Más, cuando hay un nacimiento, hay un milagro de lobo convertido a oveja. Allí es cuando hay adoración en espíritu. La provoca él. Pastor, y entonces, y si no, tenemos que clamarle. Hay dos cosas que estoy seguro y hay gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los llevas hasta el punto de que duden? El Señor dice, pruébense si están en la fe. Y si una persona encuentra que es salva, bendito sea el Señor. Y si una persona duda de esa salvación, volverá a buscar porque anhela su salvación. Pero una persona que no es salva y crea que es salva, morirá engañada. Entonces, solo el amor ágape por Cristo, que Él mismo produce en nosotros, nos permite adorar. Con la siguiente idea es que solo el amor ágape, nótelo allí, por Cristo, que Él mismo produce en nosotros, nos permite confiar en Él. La razón por la que confiamos es porque le adoramos, porque creemos en Él. Usted confía en su esposo o en su esposa. Los niños confían en sus maestros, no porque sepan quiénes son ellos, es porque les aman. Nadie confía en alguien que no le ame. Es por eso que hay una decepción muy grande cuando alguien nos falla, porque confiábamos, amábamos a esa persona y confiábamos en ella y nos falló.
y sentimos la creencia. Yo creí totalmente y hay una decepción muy grande. Por eso no puedes ir por el mundo decepcionando a la gente. El dolor es inmenso. Pero en cuanto al amor ágape, la manera de amar a Jesús, solo el amor ágape por Cristo, porque Él me amó, yo respondo a su amor, entonces yo confío. Cuando una persona camina con Cristo, conoce tres cosas y cree en Él toda su salvación y ora y cierra sus ojos y dice, Señor, toma mi familia, toma este cáncer en el que estoy, toma este problema financiero, toma esto, no lo entiendo, te dejo en las manos, Dios Todopoderoso, porque confío en ti, porque te amo. La falta de confianza es falta de entendimiento de mi salvación o falta de amor de Cristo en mí. Y la falta de confianza es cuánto actúo yo en vez de Él. Y es un problema de adoración. Porque cuando yo digo en mi mente, Señor, si tú eres soberano, ¿por qué mi vida se está saliendo de tus manos? Entonces no voy a confiar en ti en este aspecto, en mis hijos y mi familia y mi dinero y todo. Pero si yo creyera que Él fuera soberano y lo que Él dice que es, Señor, tú sabrás, te entrego esta situación. Confianza es algo que viene porque yo le amo y solamente le puedo amar porque Él me ama primero. Porque es todo en el amor ágape. No es en el otro amor, no funcionará. Tarde que temprano verás que ni responde. Yo lo he intentado. Él ha intentado con Dios y no hay ninguna respuesta. Y la gente le dice, espera, espera, pero lo que tienes que decir es que lo estás amando con otro amor. Entonces, ¿cómo hago? Tienes que nacer de nuevo. Es imposible. ¿Quién puede decirle a Dios qué hacer? Porque salvó al que estaba a la derecha y no al que estaba a la izquierda. No lo sabemos. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea. Con estas dos ideas terminamos. Solo el amor ágape por Cristo, que Él mismo produce en nosotros, nos permite someternos a su gobierno. Y usted se ha dado cuenta que hemos colocado solo el amor ágape por Cristo, que Él mismo produce, puede hacer que me someta bajo su gobierno. ¿Qué significa someterse bajo el gobierno? Que solamente aquel que ha sido nacido de nuevo, porque le ama con el amor que la ama y confía, dice, estoy bajo tus pies, Señor. Hay gente dentro de la iglesia que viene y me pregunta a mí, como pastor, ¿qué hago con mi vida? Son decisiones inmensas. Hay quien me pregunta, ¿con quién me caso? Y cuando esas decisiones vienen a la mano de uno, hay una cantidad de cosas. Uno lo que está observando es la capacidad de meterse bajo el gobierno de alguien, pero no es el gobierno de alguien, es el gobierno de Cristo. Y eso es difícil hacerlo en alguien que yo no confío. Hay decisiones tan difíciles. Yo llamo a mis jefes, a mis pastores y les digo y intento y si se equivocaron no lo sé, porque yo entiendo que Cristo ahora me gobierna. Eso solamente se entiende a través del amor de Cristo. Si no está bajo el amor de Cristo, bajo el ágape de Dios, de Cristo, estás en una secta. ¿Qué haces? Estás sujeto a una persona que quiera hacer contigo lo que te dé la gana, una religión más. Pero el señorío de Cristo, Él me dice qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y prácticamente la vida se vuelve, si sale bien, es culpa, si sale mal es culpa mía, y si sale buena es culpa de Dios. Perdón, si sale bien es gracias a Dios. Y por último, en esa misma cadena, amor de Cristo en mí,
Yo le adoro, porque le adoro, confío, porque confío, me sujeto, estoy bajo su dominio. Y aunque lo dude, aunque haga una fuerza, digo, como no me voy a someter a Cristo. Y entonces, y veo la palabra de Dios y la gente se sujeta, ¿y por qué yo no? Y bajo mi ego, mengo yo y Cristo vive. Y entonces sale de una manera diferente. Lo que nos lleva entonces a esa última verdad. Solo, solo el amor ágape por Cristo, que Él mismo produce en mí, me permite obedecer, me habilita para obedecer. Obedecer a Dios es una cosa muy compleja. Obedecer a Dios es la primera cosa que una persona tiene que aprender cuando tiene un encuentro con Cristo. Y tiene todo el sentido. Tú en tus propias fuerzas lo has hecho mal toda tu vida. Ahora necesito, esclavo que saliste de Egipto, adorando a todos los dioses con tu identidad dañada totalmente, que saliste muerto en tus delitos y en tus pecados. No sabes ni siquiera elegir. Obedece mis mandamientos. Es lo que dice. Y es en pocas palabras lo que ocurrió con la gente que salió de Egipto. Obedezcan. Ustedes están perdidos, no sabían. Llevan 400 años bajo esclavitud. Ustedes, sus padres, los padres de sus padres, terminaron adorando a los dioses. No saben elegir. Y es por eso que una persona y Dios utiliza el concepto de autoridad para estar bajo ellos. Pero no se puede llevar si la persona no decide obedecer. Y la persona no decide obedecer si no tiene el dominio de Cristo. Y no tiene el dominio de Cristo porque no confía en Cristo. Y no confía en Cristo porque no es capaz de adorarle. Y no es capaz de adorarle porque no tiene el amor ágape de Cristo en su corazón. No es una cuestión de elección. No es una cuestión de que no has entendido. Es una cuestión de que no hemos nacido de nuevo. Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y lo podíamos poner en otra conjugación: si me amaran, guardarían mis mandamientos. Pastor, yo intento obedecerle. Es una señal, es una señal de un nacimiento. Porque el que no tiene a Cristo, ni le importa obedecer. Saldría hoy y decía, bueno, qué bueno, escuché algo. Pero el que ha nacido de nuevo escucharía la voz de su Señor y diría: Señor, produce en mí frutos de arrepentimiento. Cambia mi corazón, porque no soy capaz. Perdóname, Señor. Qué incapacidad, qué debilidad, qué miseria que me ames tanto y yo no pueda obedecerte y no me pueda sujetar a ti. Perdóname, Cristo, perdóname. Y entonces viene el descanso de su paz, de su amor, su benignidad, su mansedumbre, de su templanza, su paz, de amor, de su fe, porque es un fruto del Espíritu para él. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.